le invito a que vaya usted a su Biblia, a la carta de Pablo a Tito. Y hoy día cambiamos de capítulo y vamos al capítulo número 2. Para los que nos acompañan por primera vez, queremos decirle que nosotros hacemos un estudio sistemático de la palabra del Señor a través de la predicación expositiva de la palabra del Señor, y vamos semanalmente avanzando ciertos textos y durante este año comenzamos la carta del apóstol Pablo a Tito y la semana pasada terminábamos con el capítulo 1. Hoy vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo número 2 para darle un poco de contexto al mensaje, pero el énfasis o la importancia del mensaje está en los primeros 3 versículos. El título del mensaje de hoy es El carácter de una iglesia saludable, ¿ya? Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Cuando vamos caminando por la calle y vemos a una persona que no conocemos, muchas veces pasa inadvertida ante la mirada de la gente de alrededor porque es un transeúnte común y corriente. Sin embargo, cuando esa misma persona va vestida de un uniforme de un color especial, muchas veces un color verde, ¿cierto?, inmediatamente llama la atención de nuestros ojos, y muchas veces los que vamos conduciendo, ¿cierto?, nos ponemos incluso un poco nerviosos ante la presencia de ese tipo de personas, ¿cierto? Me refiero a un carabinero. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ambas circunstancias? ¿Cierto? Lo más probable es que podamos darnos cuenta que es el atuendo, la vestimenta que lleva, lo que marca la diferencia de esa persona, porque al estar vestido de una manera especial, el uniforme le denota cierta autoridad, y probablemente no veremos a esa persona que está vestida de esa forma en malas actitudes, porque su vestimenta demuestra quién es Él. El mensaje de esta mañana habla precisamente de esto, de cómo debemos lucir, de cómo debemos andar como la iglesia del Señor, cómo debemos andar como hijos de Dios. Y recordemos que Pablo está escribiéndole a su hijo Tito, ¿cierto?, a un joven pastor en la isla de Creta, para que de alguna manera corrigiese lo que estaba deficiente. Y el capítulo 1, que finalizamos la semana pasada, estaba enfocado básicamente en el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, ahora en el capítulo 2, el foco del mensaje cambia y el foco es la congregación, ¿ya? Todo el capítulo trata de alguna manera del efecto evangelístico de una congregación saludable, instruyendo de manera directa cómo los creyentes deben o debemos, ¿cierto?, vivir para mostrar a los incrédulos el poder y el gozo de la salvación. Hay un verbo en griego que es el verbo convenir, ¿ya? Aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. En Hebreos 7:26 podemos leer un ejemplo de la utilización de este verbo que dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, ahí está el verbo, ¿cierto?, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese verbo nos convenía tiene una idea de una correspondencia perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Hubo una necesidad, ¿cierto? Y Cristo suple esa necesidad de manera perfecta.
No había otra forma de suplir esa necesidad. Porque acuérdese usted que Dios es un Dios santo y justo y tiene un estándar alto de exigencia en cuanto a la normativa de justicia y ninguno de nosotros podía por sí mismo cumplir ese estándar. Por lo tanto, surge una necesidad de justificación. ¿Y quién cumple ese estándar? Es Cristo el Señor. ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estos rompecabezas 3D, ¿cierto? Donde hay un molde, donde cabe solamente una pieza que hace un calce perfecto. ¿Ya? Entonces, este verbo, convenir, tiene esa connotación de que hay una necesidad y esta necesidad es suplida de manera perfecta con esta otra situación. En Tito 2:1 vuelve a aparecer esta palabra, ¿ya? Que se traduce en nuestra Biblia, la Reina Valera, ¿cierto? Con la frase de acuerdo con, ¿ya? Entonces cuando leemos, cuando Pablo le escribe a Tito, que hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que conviene con la sana doctrina, lo que le corresponde perfectamente o lo que calza perfectamente con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Por lo tanto, la pregunta para nosotros sería hoy día es, ¿qué es lo que va perfectamente o qué es lo que calza o lo que corresponde perfectamente con la sana doctrina? Y la respuesta es la santidad, una vida de obediencia. Las dos cosas van juntas. La una no puede estar separada de la otra. Si usted baja la vista en su Biblia y se dirige al versículo número 10 del mismo capítulo, dice, en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nuestra doctrina, nuestra teología, nuestra creencia debe estar adornada con obediencia y santidad. Una vida santa y sana es la que le corresponde a una sana enseñanza. La enseñanza sana es la que exhorta al hombre a vivir en santidad. Es la enseñanza que no solo nos dice quién es Dios. Estamos estudiando teología propia, ¿cierto?, en Fundamentos de la Fe, y estamos entendiendo y estudiando las perfecciones de Dios. Pero no solamente debemos entender quién es Él, sino que también debemos obedecer lo que Él demanda de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, cuando leemos el versículo 1 del capítulo 2 de Tito, dice, pero tú, de alguna manera lo que está haciendo es un contraste con lo que venía diciendo en el capítulo 1. Hay una transición que destaca entre lo que estaban haciendo los falsos maestros en las iglesias de Creta con lo que debía hacer Tito, ¿cierto?, en las iglesias. Por lo tanto, le dice, tú ahora vas a hablar de la verdad de Dios. No vas a hablar cosas inicuas como estos falsos maestros, ¿cierto? Tú vas a hablar ahora la sana enseñanza. Y la pregunta es, ¿cuál es esa sana enseñanza a la cual Pablo se refiere? Bueno, es lo que Pablo le escribe en detalle en los versículos que continúan, en los versículos 2 al 5. Y nuestra propuesta es la siguiente para esta mañana. Los hijos de Dios verdaderos se visten y andan como tales en cada etapa de su desarrollo en la vida cristiana. Hoy veremos la instrucción de Pablo a Tito de cómo debe vestirse, de cómo debe lucir cada miembro de la iglesia de acuerdo a su edad y género. Pablo, de alguna manera, quiere ser muy práctico y divide a la iglesia, divide a los creyentes en 4 grupos o 4 categorías, ¿ya? No diferentes en importancia, no diferentes en rango de valor, sino que solo las menciona como categorías de género y de edad, ¿ya? Y estos son, número 1, los ancianos, número 2, las ancianas, número 3, las mujeres jóvenes y número 4, los hombres jóvenes, ¿ya? Y para efectos prácticos, ¿cierto?, de
tratar de captar la mayor parte de la enseñanza. Vamos a dividir estos 4 grupos en 2 y solamente hoy día nos vamos a dedicar a los primeros 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, como decíamos, Pablo comienza este capítulo estableciendo el contraste entre los falsos maestros y lo que debía hacer Tito. Las iglesias en Creta estaban en una situación crítica, no tenían mucho testimonio apostólico. Es muy probable que Tito haya sido dejado ahí a la pasada de Pablo en ese lugar, y muchas de ellas carecían de un liderazgo bíblico. Por eso cuando leemos el capítulo 1, ¿cierto?, es que él trata de normar, ¿cierto?, la instauración del liderazgo bíblico en las iglesias en Creta. Había muchos maestros no calificados que lo hacían por ganancias deshonestas, enseñando sus propias ideas en vez de enseñar la palabra de Dios. Y es por eso que en el último versículo del capítulo 1 leemos acerca de aquellos falsos maestros que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿cierto?, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No obedecían a Dios. Y Pablo le dice a Tito, ahora tú no hagas eso. Tú debes enseñar una sana doctrina, ¿ya? Y de hecho, fíjese usted que ni siquiera le dice a Tito, tú predica la sana doctrina. No le dice, ponte en el púlpito y predica la sana doctrina. No, le dice, tú habla la sana doctrina, ¿ya? Y habla es la traducción del imperativo presente del verbo laleo en griego, que significa o que se refiere a una conversación corriente. Y la conjugación en tiempo presente transmite la idea de continuidad y persistencia, y el imperativo del verbo lo transforma en un mandato, ¿ya? Por lo tanto, no es algo que se haga solo desde el púlpito, sino que es algo que debe hacerse en todo momento, en las casas, afuera, en donde sea. Y esto era porque lo que estaban enseñando los falsos maestros era gangrena espiritual, y de alguna manera estas fábulas, estas visiones judaicas, ¿cierto?, o judaizantes, producían enfermedad y debilidad espiritual, y lo que quería hacer Pablo era poner un poco stop a esa enseñanza. Por lo tanto, no debían desviarse ni dejarse intimidar, sino que ser agresivos en su enseñanza de la sana doctrina y el estilo de vida piadoso correspondiente. Y la instrucción para Tito era impartir, ¿cierto?, esta instrucción pastoral con regularidad, y esmero acerca de la vida práctica y de las actitudes y acciones piadosas que vienen de alguna manera por creer y obedecer a la verdad de Dios. Casi un año más tarde, Timoteo recibe más o menos la misma instrucción que tiene Tito. Si nosotros vamos a 2 de Timoteo 4, versos 2 al 4, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, la pregunta es, ¿de qué se trata esa sana enseñanza? ¿Cierto? ¿Cómo la aplicamos? ¿O cómo podemos vestirnos de nuestra teología, de nuestra doctrina? Bueno, como dije, Pablo lo hace de una manera muy práctica y vamos a ir a nuestro primer grupo o categoría, los ancianos. Bueno, ¿cómo deben lucir los ancianos en la iglesia? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y lo primero que debemos enfatizar es que Pablo no le dice a Tito que reprenda a los ancianos, ¿cierto? No le dice, Tito, dile a los ancianos que se porten bien. No le dice así, ¿cierto? Sino que él quiere que él sea muy respetuoso con los ancianos, ¿cierto? Y de hecho,
cuando le da la instrucción a Timoteo acerca de lo mismo, nos da una idea de cuál era la forma en que debían tratarse los distintos grupos en la iglesia. Miren, en 1 Timoteo 5, 1 y 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ese es el sentir que tiene también Pablo al escribirle a Tito en el capítulo 2, que era corregir de una manera adecuada a cada persona con amor y mucho respeto. Lo segundo que es importante destacar es que la palabra anciano, ¿cierto?, en este texto de hoy, no es la misma palabra griega en la que se ocupa en el capítulo 1 en relación al oficio de anciano, de pastor o de obispo, ¿ya? En el capítulo 2, la palabra anciano solo describe a un hermano de edad más avanzada, ¿ya? Por lo tanto, inmediatamente surge la pregunta, ¿a qué edad uno llega a ser anciano? Yo soy joven, dice la mañana, ¿ya? Bueno, Pablo no lo dice explícitamente, pero nos da ciertas luces en otros lugares, en el Nuevo Testamento. Hay dos otras oportunidades en que se ocupa la palabra anciano para describir a un hombre de edad avanzada. El primero de ellos es en el Evangelio de Lucas, cuando vemos que Zacarías, ¿cierto?, va a ser padre, ¿cierto? Era el padre de Juan el Bautista, y él dice, pero si yo ya soy anciano, soy viejo, ¿cierto? En Lucas 1:18 sale eso. Y en la segunda es cuando Pablo se describe a sí mismo como viejo en la carta que escribe a Filemón, cuando el apóstol ya tenía más o menos como 60 años. Entonces uno podría decir, esto es muy viejo para mí, ¿cierto? A lo mejor yo ya no soy un anciano. Pero el problema es que Pablo solamente describe dos categorías, jóvenes y ancianos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿En qué grupo me encasillo? Bueno, hay otro dato interesante para el análisis, para saber dónde podemos encasillarnos, y es que cuando habla Pablo y le da las instrucciones a las mujeres jóvenes, ¿cierto?, les dice que deben amar a sus maridos y a sus hijos y ser cuidadosas de sus casas. Por lo tanto, la mayor parte de los comentarios bíblicos en este punto hace un análisis y dice que Pablo aquí está dividiendo a los hombres en aquellos que ya tienen hijos fuera de su tutela. ¿Eso qué quiere decir? Hijos que ya han salido bajo el amparo del hogar, ¿cierto? Y que ya no están en casa y que ya están grandes, ¿cierto? Versus los que aún están criando hijos en casa, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, soy joven, ¿sí? ¿Ya? Por tanto, ya podríamos tener una idea donde encasillarnos en este pasaje, ¿ya? Cuando Pablo exhorta a Tito a hablar con los ancianos, le describe 4 elementos que deben caracterizar la vida de un anciano, y esos son que sean sobrios, serios, prudentes y sanos, ¿ya? Sobrios, bueno, ¿qué es sobrio? El adjetivo nefalios, en griego, sobrios, tiene su raíz en la idea de estar libre de intoxicación, es decir, no borrachos, ¿ya? Recuerde usted que en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Tiempo, ¿cierto?, en la iglesia del primer siglo, había muchos que abusaban del alcohol en distintos lugares. Sin embargo, aquí Pablo lo está haciendo de una manera metafórica, refiriéndose a alguien moderado, ¿ya?, que evita los excesos. Los ancianos que son sobrios están en la capacidad de discernir con mayor claridad cuáles cosas son de mayor importancia y valor. Utilizan su tiempo, su dinero, sus energías con mayor mesura y selectividad que cuando eran más jóvenes y menos maduros, ¿ya? Sus prioridades están en el orden correcto y se sienten satisfechos con cosas más simples y en menor cantidad. Eso es ser, ¿cierto?, sobrios.
El segundo punto es que los ancianos también deben ser serios. Otras traducciones, ¿cierto? De otras Biblias, ¿cierto? Hablan de que los ancianos en este punto sean honorables, respetables, dignos, ¿ya? La palabra griego para serio es semnos y alude a un concepto original de reverencia y veneración. Pero llegó a aplicarse en general a una persona o a alguna cosa que es honorable, decente y digna. La persona seria nunca es veleidosa, nunca es trivial ni superficial, ¿ya? Una persona seria nunca se ríe, por ejemplo, ante la inmoralidad, ante la vulgaridad o cualquier cosa pecaminosa e impía. Tiene la capacidad de sopesar las cosas de manera tal que no participa en aquellas bromas o chistes o cosas que al mundo sí le causan risa, pero que al anciano serio no debiera ser así. Te impulsa, por lo tanto, ese carácter serio a imitar su vida, a aprender de él, de cómo llegar a tener su reputación, ¿cierto? No es que un anciano nunca deba reírse, no es que tenga que estar así serio siempre, o nunca deba contar un chiste. No, ese no es el punto. El punto es que un anciano debe manejar su vida con dignidad y debe ser digno de respeto. Ese es el punto. Por lo tanto, sobrios, serios, pero también prudentes. La prudencia significa ser sensato y se refiere al autocontrol, al dominio propio, ¿ya? Es una cualidad tan importante que no solamente está aludida a los ancianos, sino que a las otras categorías también se les pide que sean prudentes, ¿ya? Todos debemos tener dominio propio para dirigir nuestras vidas en el camino de Dios. Ser capaces de controlar las pasiones físicas, de rechazar los estándares mundanos, ¿cierto? Y de resistir las atracciones que el mundo nos ofrece. Y finalmente, el cuarto punto es que los ancianos deben ser sanos, ¿ya? Una vida saludable, una vida sana. Y obviamente aquí el apóstol no está pensando en la sanidad física, ¿cierto? Porque describe las tres áreas en las que un anciano debe ser sano, ¿ya? Debe ser sano en la fe, debe ser sano en el amor y debe ser sano en la paciencia. Son términos que probablemente describen la vida cristiana y Pablo los utiliza en varias partes en sus epístolas, ¿cierto? En otras partes lo vemos como fe, amor y esperanza, ¿cierto? Cuando debe prevalecer, ¿cierto? La fe, la esperanza y el amor. Bueno, más o menos es la misma significancia que se le da en este punto. Y ser sanos en la fe describe a un cristiano que tiene una fe activa, ¿ya? No estamos hablando de un cristiano que confía en su fe salvífica de la justificación, porque entendemos que Pablo ya tiene superado ese punto al dirigirse a Tito, ¿cierto? Sino que hablamos de una persona que confía en Dios de manera diaria, en cualquier momento y en cualquier situación. El anciano es el que probablemente ha atravesado por muchas pruebas y que aún confía en la bondad de Dios. Es el que confía en su soberanía, ¿cierto? Atributos de Dios que estamos estudiando en Fundamentos de la Fe. Que Dios sigue en su trono y que nada se le escapa de sus manos. Al más joven tal vez la prueba, la dificultad lo puedan sacudir un poco más porque sus raíces son menos profundas, pero se espera de un anciano que sea inalterable, que esté completamente confiado en el Señor. La confianza en Dios de un hermano anciano se espera que sea imperturbable y que nada le pueda afectar. Los ancianos sanos en la fe saben probablemente que le quedan menos años de que cuando era más joven. Y por lo tanto lo arriesgan todo por el Señor y confían en el plan de Dios en todo. Eso es ser sano en la fe. Pero no solamente sano en la fe, sino que también sano en el amor.
Lo que no debe ocurrir en este punto es lo que le ocurrió a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Que después de un tiempo, que tenían una muy buena doctrina, que habían tenido a los mejores maestros, ¿cierto? Habían tenido a Pablo, habían tenido a Timoteo, habían tenido al apóstol Juan, pero en el libro de Apocalipsis dice que habían perdido su primer amor. Bueno, eso es lo que un anciano no debe hacer, ¿cierto? Un anciano no debe perder su amor por Cristo. Después de vivir unos años, al contrario, su amor por Cristo debe ser cada vez mayor. Debe ser como ese esposo viejo, ¿cierto? Que a veces vemos en fotos o en videos que aún ama a su esposa y que la atiende con detalles, que la cuida, que le sirve, que la ama, ¿cierto? Un hermano anciano debe tener al máximo su amor por Dios, porque ha tenido más tiempo para conocerlo, ha tenido más tiempo para deleitarse en las perfecciones de Dios, para comprobar que su voluntad siempre es perfecta. La Escritura nos habla repetidamente de que si alguien ama verdaderamente a Dios, esto se va a expresar en que también va a amar a sus hermanos, ¿cierto? A los otros hijos de Dios. Y el hermano anciano tiene más sabiduría, más recursos para amar a sus hermanos en la manera correcta. Su edad no le hace sentir el derecho o el sentido de merecer ser servido, sino que por el contrario, sirve a sus hermanos, ¿ya? No solamente sanos en la fe, sanos en el amor, sino que también sanos en la paciencia. Tiene que ver con la perseverancia, una persona que persevera en algo mientras está esperando algo. Bueno, pensamos en los hermanos ancianos de la congregación y Pablo los insta a terminar bien su carrera, ¿cierto? De tomar los últimos pasos y sanos en su capacidad de correr hasta el final. Como decía él, ¿cierto? He corrido la buena batalla, ¿cierto? El Señor ayude a nuestros hermanos ancianos. El segundo punto de esta mañana es lo que le dice a las hermanas ancianas, ¿cierto? Hablamos de los varones ancianos, ahora a las mujeres ancianas. Dice el versículo 3 y la primera parte del versículo 4 que dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Al igual que los hombres de edad, las ancianas en la iglesia deben recibir respeto y deferencia, ¿ya? Por su edad. Y dice el texto, asimismo, ¿ya? Y de la misma manera que los hermanos ancianos deben ser ejemplo, ellas lo tienen que ser de igual forma. Y aquí Pablo resalta 5 cualidades que debe estar presente en la vida de una hermana anciana, ¿cierto? 5 cualidades: reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien y que enseñen a las más jóvenes. El primer punto dice reverentes en su porte. Es la traducción de la palabra griega hieroprepes y que tiene su raíz, el mismo componente de la palabra que analizábamos al comienzo en el versículo 1 como correspondiente o de acuerdo con, ¿ya? La anciana debe tener una vida que corresponda a la santidad. Las ancianas deben ser ejemplos de vidas piadosas en santidad. Si nosotros, por ejemplo, vemos lo que dice Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 10, dice que las ancianas deben vestirse con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Las ancianas deben ser temerosas de Dios en su conducta y por lo tanto, de alguna manera, modelar, ¿cierto?, esto para el resto de las hermanas. Y a continuación, él describe 2 cualidades que no deben caracterizar a las ancianas. Dice, no calumniadoras ni esclavas del vino.
no calumniadoras, ¿cierto? Lamentablemente, habían algunas hermanas en las iglesias del primer siglo que ya se habían ganado esa reputación. Y Pablo no quería que las hermanas, que ya no tenían hijos en casa, ¿cierto?, para cuidar, y que tenían más tiempo libre, se dedicaran al chisme, ¿ya? La palabra que se traduce como calumniadoras es la palabra diabolos, ¿ya? Y en griego significa calumniador o acusador falso, y se utiliza 34 veces en el Nuevo Testamento como un título que se le da al diablo, a Satanás, ¿cierto? De hecho, Jesús lo describe en Juan 8:44 como el padre de mentira. Pablo, hablando de ciertas mujeres, ahí en 1 Timoteo 5:13 dice, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran, ¿ya? Eso no debe suceder en una hermana anciana. Por el contrario, debe dedicar su tiempo para construir, para ayudar a edificar a sus hermanos en buscar más de Cristo. Las ancianas deben servir activamente en la iglesia. La otra característica negativa que ocupa el apóstol aquí es no esclavas del vino. Es una frase fuerte que se refiere a la embriaguez habitual, ¿ya? El significado literal de doulos, ¿cierto? Ya lo hemos visto, que significa esclavo, ¿cierto? Y tiene el concepto de ser retenido o controlado contra la voluntad propia. Eso es ser un esclavo. Y la adicción al vino se puede volver más una prisión que un medio de escape. Los ancianos en Creta recurrían con frecuencia a la bebida como un estimulante y un medio para mitigar los dolores, las frustraciones y la soledad de la senectud. Sin embargo, un creyente anciano que adquiere una adicción a tal extremo, lo que hace es traer descrédito al nombre del Señor. Por lo tanto, estropea la reputación de la iglesia y casi siempre conduce a otros a seguir su vida de impiedad. Hoy existen muchos otros estímulos, ¿cierto?, que nos hacen perder el control. Y el punto central aquí, ¿cierto?, del texto tiene que ver con la sobriedad, con el autocontrol, ¿cierto?, con el dominio propio, ¿ya? No, probablemente aquí no vamos a tener hermanas que sean borrachas, ¿cierto? Pero usted tiene que verse en el espejo de la palabra del Señor y ver qué cosas me controlan, qué cosas toman posesión de mi vida y que me hacen perder el control y que me hacen perder el dominio propio. Bueno, eso es lo que quiere el Señor que modifiquemos. Dice también que las ancianas deben ser maestras del bien. Y aquí la palabra se refiere a una persona que imparte una instrucción en aquello que es noble, excelente y elevado. En vez de andar con chismes, ¿cierto?, lo que tiene que hacer la mujer anciana es enseñar a otros cómo amar a Cristo, cómo amar las Escrituras. Es una descripción de lo habitual en su vida. No que se haga de vez en cuando, no que lo haga así como un estudio, ¿cierto?, específico, no. Son por definición maestras del bien, siempre enseñando a otros a caminar rectamente en los caminos del Señor. Probablemente tras haberle enseñado bien a sus propios hijos, las mujeres de edad ahora tienen la responsabilidad de ser maestras del bien a otros. Tal vez podríamos preguntarnos en qué contexto se refiere a que deben ser maestras del bien, ¿cierto? Porque entendemos, ¿cierto?, a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento, es que las hermanas no deben predicar en la iglesia. Bueno, entonces, ¿cómo Pablo le dice que deben ser maestras del bien? Bueno, vamos a analizar un poco esto. ¿Maestras de quiénes? Bueno, el versículo 4 lo define, ¿cierto? Dice, especifica a los alumnos de estas mujeres ancianas, dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahí está el grupo
selecto en el cual las mujeres ancianas deben ser maestras del bien. Y esa es nuestra quinta cualidad, ¿cierto? Que enseñan a las más jóvenes. Y aquí el verbo que se utiliza en el texto original no es el verbo enseñar con el cual nosotros estamos acostumbrados, que es el verbo didasco, que tiene que ver con lo que hacen los maestros, los pastores, ¿cierto? Sino que es el verbo sofronizo, que tiene una connotación de algo habitual. En este caso, la palabra misma deriva de la palabra prudencia, ¿ya? Es decir, que traten de enseñar a las mujeres más jóvenes acerca de la prudencia, ¿ya? Tiene una relación estrecha con las palabras que se traducen como sobrio o sobriamente. Otras traducciones ocupan la palabra aconsejar. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice que deben enseñar lo bueno y aconsejar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Por lo tanto, aquí Tito no está hablando de una mujer enseñando en una conferencia, por ejemplo, ¿ya? No está hablando de una hermana en particular que sea bien dotada en la enseñanza. De eso no se trata la instrucción de Tito 2, ya que esto se refiere a una actitud habitual que deben tener todas las hermanas ancianas. No una hermana anciana. Todas deben tener la misma capacidad y actitud. Es la responsabilidad de cada hermana anciana sin excepción. Y el punto aquí es que si eres una hermana anciana y no estás haciendo esto, estás pecando porque es un deber de servir a tus hermanas más jóvenes. Todas las ancianas deben ser reverentes, como dice Pablo, y todas las hermanas ancianas deben enseñar a las más jóvenes, ¿ya? Es bueno que lo piense así, si hay alguna hermana anciana acá, ¿cierto? Ya que las hermanas jóvenes te necesitan, ¿ya? Pablo así lo requiere en su carta. Y hoy día, este texto de Tito 2 está muchas veces mal utilizado, torcido respecto al ministerio femenino. Y aquí un par de palabras al respecto de esto, ¿cierto? Porque ha surgido la idea que se conoce como del igualitarianismo. ¿Qué significa esto? Es la mentira de que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios en todo sentido y función, ¿ya? Es decir, son iguales en valor, pero también iguales en función. Lo que quieren decir con esta enseñanza es que no existe ninguna jerarquía de autoridad. La mujer debe predicar, la mujer debe ser pastora, porque no hay ninguna diferencia en esto. Sin embargo, mis hermanos, esto no es bíblico, ¿cierto? Porque la Biblia enseña algo totalmente diferente, que conocemos como el complementarianismo, ¿ya? Somos iguales en términos de valor, pero nuestros papeles se complementan, ¿ya? La mujer no debe predicar y no debe tener autoridad sobre el hombre. No es porque seamos machistas, ¿cierto? No es porque sea algo cultural, sino que porque la Biblia así lo enseña. Si nosotros queremos tener un texto claro al respecto de esto, tenemos que ver ahí en 1 Timoteo 2, 11 al 14, que dice lo siguiente, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por lo tanto, es el diseño original de Dios. Antes de que apareciera el pecado en el jardín del Edén, ¿ya? La mujer no debe predicar en la asamblea general, porque Dios creó primero a Adán y luego creó a Eva como ayuda idónea. Y por eso damos gracias al Señor por el ministerio femenino que funciona en nuestra iglesia, porque escuchamos, ¿cierto?, a nuestras hermanas cómo honran al Señor y honran la Escritura,
en relación a esto mismo. El problema es que muchos falsos maestros ocupan este texto de Tito 2 para socavar el ministerio del hombre en la iglesia. Su argumento es que Tito 2 demanda que la mujer esté enseñando. Y en sus invitaciones, por ejemplo, a ciertas conferencias femeninas, les indican que tú puedes aprender mejor de otra hermana que de un pastor, porque los hombres no saben cuáles son las necesidades que tienen las hermanas. Y finalmente, la última razón por la que Tito 2 no se trata de una mujer dotada predicando en una conferencia tiene que ver con el contenido del consejo de la anciana a la más joven. Lo que debe enseñar la anciana a la más joven no es teología, sino que son áreas muy prácticas, ¿cierto? Lo que dice el versículo 4, lo que debe enseñar la anciana a la más joven es amar a sus maridos y a sus hijos, y en el otro versículo a ser cuidadosas de sus casas, ¿ya? Por lo tanto, podemos llegar al final del mensaje de esta mañana con estas dos categorías, ¿cierto? Y si alguno dijera, no me tocó, porque no me siento en esta categoría, sepa usted que toda la Escritura es útil para instruir, ¿cierto? Por lo tanto, la conclusión es que todos debemos vestirnos de la sana doctrina para adornar nuestra teología. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El punto es, si eres un escogido de Dios, pórtate como un escogido de Dios. Nuestra teología no solo se cree, no solo es teórica, sino que también es práctica. Nuestra teología debe ser adornada en nuestras vidas prácticas. Debe haber un balance entre teología y obediencia, ¿ya? Las exhortaciones de hoy no son exhortaciones de segunda clase de enseñanza, ¿cierto? La sujeción de una esposa, la seriedad de un anciano, es tan importante en la mente de Pablo como, por ejemplo, la doctrina de la encarnación de Cristo. La teología y la teopraxia están al mismo nivel en la mente de Pablo. Es decir, lo que estudiamos acerca de quién es Dios es tan importante como saber y aprender lo que Él demanda de nosotros. Una teología sin santidad es hipocresía, que condena al infierno de la misma manera que lo hace una obediencia sin teología, que corresponde al legalismo, por ejemplo. Y este argumento, él lo resume, como lo veíamos en el versículo 10, en la segunda parte, que dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tal vez alguien pudo decir, estuvo un poco light la semana de hoy, ¿cierto? Me gusta más cuando me predican de la teología bíblica, ¿cierto? Cuando me hablan acerca de la salvación, de las justificaciones, de la unión hipostática de Cristo. Eso es como de mayor peso de lo que hizo Dios por mí. Bueno, si nosotros vemos lo que sigue a continuación del versículo 10 de Tito 2, dice, porque la gracia de Dios, en el verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por lo tanto, es la salvación la que me enseña a vivir de manera piadosa. No me digas que eres salvo si vives una vida desenfrenada, ¿cierto? Porque si realmente fueras salvo, es esa salvación la que te enseñaría a vivir sobriamente en este siglo. El Hijo verdadero, el Hijo de Dios verdadero, es el que confía en aquel que envió a su Hijo a morir para salvarnos de la ira divina que merecíamos. El Hijo de Dios verdadero
es ese que no desea cometer el mismo pecado que llevó a la cruz a Cristo para pagar por mí, sino que va a querer vivir una vida sobria. El Hijo de Dios es el que confía en el que levantó a Cristo de entre los muertos y por ende no podrá vivir de la misma manera impía que lo esclavizaba antes de ser un hijo de Dios. El Hijo de Dios verdadero es el que confía en que Cristo pronto va a regresar, que jamás buscará el placer en este mundo porque sabe que este mundo va a perecer. Y la pregunta para nosotros es, ¿y tú cómo vas a vivir tu vida práctica? ¿Te vas a vestir de tu teología? ¿O solamente vas a rellenar tu libro de fundamentos de la fe y lo vas a guardar en el cajón de tu velador y no lo vas a aplicar? ¿O lo vas a poner en el closet y te vas a vestir todos los días como el Hijo de Dios que eres? Vivamos vidas que correspondan a la sana doctrina que afirmamos para que Dios reciba la gloria y el Evangelio no sea blasfemado entre nosotros. Que el Señor bendiga este mensaje de la mañana. Vamos a orar al Señor.